Esta edición 2021 para el desarrollo de planes de autoprotección presenta ciertas novedades, algunas de ellas importantes, con relación a ediciones anteriores. Lo primero que observamos es una carpeta denominada enlaces web que simplifica al gestor tal como había sido hasta el momento. Esta carpeta nos permite enlaces directos a la página web de planes de autoprotección para que podamos ver en cualquier momento las novedades que se están presentando en futuras ediciones. Igualmente nos da paso a toda una serie de servicios que, tal como estamos observando, igualmente facilita el acceso a los mismos. De hecho, esta edición incluye ya, tal como estamos observando, el curso de formación. Es decir, que cuando nosotros, por ejemplo, accedemos a este botón que observamos ahí, directamente accederemos al curso de formación. Este curso de formación no solamente nos va a formar y orientar en el manejo del software, sino que nos va a dar y a proporcionar cierta información significativa. En el primer apartado podemos acceder, tal como estamos observando, al índice del curso, pero igualmente podemos ir a descargarnos un documento acerca de las metodologías de evaluación de riesgos que nos enseñará a aplicar cómo y cuándo cada una de las 20 metodologías que esta edición incluye. Igualmente, tenemos desde el apartado de Manual de instalación y funcionamiento acceso directo al documento PDF y, tal como estamos observando, desde el apartado de Otra documentación de interés, acceso directo a saber aplicar las últimas metodologías que hemos incorporado a la aplicación de planes de autoprotección, es decir, a las metodologías Mosler, QRE, Giro, Williams-Stefheim y Messeri. Asimismo, se da acceso a otros webinars. Pero lo más importante es que, tal como estamos viendo, tenemos acceso directo, ya que están en la nube, a todos los temas que actualmente forman parte del curso de formación. El usuario podrá acceder desde cualquier dispositivo y en cualquier momento a consultar, ver algún tema concreto, ampliar información, etc. Por lo tanto, consideramos que es un aspecto importante y significativo que deberemos tener en cuenta en el futuro. Del mismo modo que hemos dado acceso al curso de formación, damos, por ejemplo, acceso a asistencia técnica. Cuando hacemos clic en este apartado, veremos cómo, podemos acceder a webinars, pero cómo accedemos igualmente a consultas técnicas. Las consultas técnicas nos permitirán, por un lado, buscar si nuestro problema o nuestra consulta está en el listado de preguntas más frecuentes. Si no lo encontramos ahí, podemos contactar con Urbicat de diferentes modos. En primer lugar, por chat, por mail, rellenando los datos tal como estamos observando, y en segundo lugar, por chat. Si quisiéramos entablar en directo, siempre que sea en horario de oficinas, podemos contactar con Urbicat. Pero un aspecto importante y que debemos tener siempre en cuenta es que muy probablemente el problema que nosotros tengamos ya haya sucedido. Por lo tanto, si lo buscamos, es decir, desde aquí tecleamos directamente, por ejemplo, error 75, error 91, llave USB, etcétera, podremos, o controlador de la llave, driver, etcétera, podemos rápidamente acceder a cualquiera de estos problemas frecuentes simplemente por buscar esa palabra clave que nos va a facilitar la búsqueda. Bueno,
Y tal como hemos dicho, aparte de todos estos servicios, pues como novedades en el gestor no tenemos más. Sin embargo, en la aplicación sí que van a haber bastantes novedades. Desde el apartado, tal como estamos viendo de aquí, de planes de autoprotección, se ha modificado el plan de autoprotección. Ahora luego veremos concretamente en qué aspectos, pero hemos de tener en cuenta que hace poco entró en vigor el Real Decreto 732/2019 por el que se modificaba el Código Técnico de la Edificación. Es decir, que al modificarse el Código Técnico de la Edificación, sí que efectivamente han habido modificaciones en los documentos básicos seguridad contra incendios y en el documento básico seguridad, utilización y accesibilidad, y como consecuencia de ello, no solamente el plan de autoprotección, sino que todos los documentos han tenido que ser reelaborados de nuevo, es decir, la revisión ha sido completa en casi todos los documentos. De hecho, el plan de autoprotección se ha modificado, inspecciones de seguridad igualmente se han modificado, auditorías de implantación del plan de autoprotección igualmente se ha modificado y, cómo no, la memoria de justificación documental de cumplimiento del documento básico seguridad incendios, pero para cualquiera de los usos. Igualmente, el uso industrial, cuando afecta al compartir uso industrial con otros usos contemplados en el código técnico, igualmente se ha tenido que modificar, del mismo modo que otros aspectos como la aplicación de CAD, que luego más adelante veremos. Así pues, vamos ahora a ver aquellos puntos más notables que han sido modificados en esta edición 2021. Viendo las novedades incorporadas este año 2021 en el documento del plan de autoprotección, vamos a hacer un repaso general acerca de todas estas nuevas modificaciones, que al margen, como hemos comentado, de dar cumplimiento al Real Decreto 732 del 2019 por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, se han incorporado también, tal como estamos ya observando, aspectos relacionados con la prevención frente al COVID-19 y que tanto en los planes de autoprotección existentes como en los que vayamos a desarrollar, al menos por el momento, habrá que contemplar estas medidas. Así pues, lo primero que incorporamos en el capítulo 3 es la metodología general de evaluación del riesgo de exposición frente al COVID-19. Esta metodología general es la que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en colaboración con las autoridades sanitarias, han desarrollado. Es decir, está de acuerdo a, digamos, los estándares actuales en materia de evaluación de riesgos frente al COVID-19. Es probable que no tengamos que evaluar el riesgo en todos, frente al COVID-19, en todos los planes de autoprotección que hagamos de todas las actividades, pero la mayor parte de ellas sí. También se han añadido nuevas metodologías. La metodología de Williams-Stefain, la metodología Mosler, la metodología de QRE, que es Quick Risk Estimations Tools, y la metodología GIRO, que es la gestión integral de riesgos en las organizaciones. Son metodologías que nos habían demandado los usuarios para determinadas necesidades en determinados aspectos, por ejemplo, industria química o industria petrolera, o también en industria de tratamiento de gases, manipulación, etcétera, y que hemos considerado que pueden ser interesantes para otros usos, como pueden ser el uso sanitario, porque pensamos que los hospitales, centros geriátricos, etcétera, se debe de evaluar ya los riesgos con una especial sensibilidad. Así pues, aparte de añadir estas metodologías que están definidas ahí, luego, posteriormente, las veremos aquí abajo, ¿vale? La metodología Mosler, con más de 100 y pico riesgos contemplados para dicha metodología, la metodología Quick Risk Estimations, igualmente más de 100 y pico riesgos contemplados para evaluar dicha metodología, la metodología GIRO y lo mismo la metodología de Williams-Stefain, es decir, que alrededor de unos 500 ítems han sido añadidos por el mero hecho de implementar
estas metodologías. Pero vamos más allá. Todas las metodologías, incluyendo estas que hemos añadido nuevos, van a contemplar la posibilidad de evaluar el riesgo de pandemia, a tener en cuenta tanto, en este caso, el COVID-19, el MERS, COV, etc. Es decir, que podemos, si se quiere, tener en cuenta este riesgo y en especial el riesgo por COVID-19, que lo evaluaremos aplicando la metodología propuesta por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en colaboración con las autoridades sanitarias. Así pues, tanto pandemia como COVID han sido implementados en todas las metodologías. Bien, dentro del capítulo 3, que ha sido quizá uno de los capítulos que más hemos incorporado, pues pasaríamos al capítulo 4. Las novedades incorporadas en el capítulo 4 tienen, por un lado, que ver con este Real Decreto 732 del 2019 que modifica el Código Técnico, pero en consecuencia también el Documento Básico Seguridad contra Incendios y concretamente señalización, alumbrados de emergencia, sistemas de señalización luminiscente, etcétera, etcétera. Y en este sentido hemos tenido que adecuar los contenidos pues a los nuevos criterios establecidos en este Real Decreto. Respecto al COVID-19, pues establecemos dentro de medidas y medios humanos y materiales disponibles para controlar los riesgos externos, pues hay que establecer ya por lo menos en un futuro inmediato, pues en las revisiones, qué protección vamos a tener frente al COVID-19 y en los nuevos planes de autoprotección e igualmente qué protección vamos a tener frente al COVID-19. Desde ese punto de vista, nosotros hemos establecido medidas de protección básicas, medidas a adoptar, protocolos e instrucciones a seguir por todo el personal, medidas de carácter organizativo, de protección personal y trabajadores especialmente sensibles. Con respecto al capítulo 4, estas serían las novedades que se han incorporado. Vamos ahora al capítulo 6. En el capítulo 6, igualmente, dentro de mecanismos de respuesta frente a una emergencia, hemos establecido, en primer lugar, actuaciones frente al COVID-19 y una serie de protocolos para tener en cuenta a la hora de actuar, a la hora de dejar clara una, digamos, actuación preventiva protocolizada dentro del propio plan de autoprotección. Desde este punto de vista tendremos medidas para la prevención de los contagios y equipos de protección individual, que serán evidentemente variables en función del plan de autoprotección que estemos desarrollando, porque no es lo mismo un centro geriátrico, no es lo mismo un hospital que un centro, por ejemplo, de trabajo como puede ser una industria o un almacén. Bien, además de todas estas medidas que estamos viendo, en el aspecto de evacuación y confinamiento y también como consecuencia de las modificaciones del Código Técnico, pues se ha tenido que actualizar determinados ítems como es el de señalización de emergencia, iluminación de emergencia, evacuación, etcétera, etcétera. Ahora ya, una vez hemos pasado por el capítulo 6, vamos ahora al capítulo 8. Y en el capítulo 8 nuevamente tenemos que hablar de señalización y normas de actuación de los visitantes, que igualmente ha variado, es decir, se ha, digamos, modificado tanto la señalización de protección contra incendios como la señalización de evacuación y los textos relacionados, pero aparece un nuevo apartado que va a ser la señalización COVID, que vamos nosotros a utilizar en el ámbito del establecimiento al cual le estamos desarrollando el plan de autoprotección. Bien, y con esto prácticamente serían todas las novedades resumidas. Evidentemente habría que matizar algunos aspectos de determinados ítems que no hemos comentado, pero en términos generales esto es lo más significativo dentro del plan de autoprotección que tenemos para este año 2021. Las novedades incorporadas en el documento básico Seguridad contra Incendios tienen que ver precisamente con las modificaciones del Código Técnico. Es decir, para cualquiera de los usos observaremos ya de entrada, por ejemplo, estamos en uso hospitalario, observaremos ya de entrada que hablamos de un articulado aprobado por el Real Decreto 314 del 2006
pero sin embargo que ha sufrido modificaciones. Concretamente la última, hace poco, en diciembre del 2019, pero que debido a circunstancias del COVID-19 no ha entrado en vigor hasta hace bien poco, y la aplicación ha tenido que adaptarse a las modificaciones establecidas por este nuevo Real Decreto. Así pues, tanto en uso hospitalario como en residencial vivienda o como, por ejemplo, en docente, pues se ha tenido que las memorias de justificación documental de cumplimiento del documento básico seguridad contra incendio, pues ha tenido que ser modificada. De ahí que, aparentemente, vamos a trabajar del mismo modo que lo estábamos haciendo, sin embargo, los contenidos y los criterios de dimensionamiento, etcétera, son diferentes porque han cambiado precisamente en los últimos tiempos. Bueno, y en definitiva, esto sería, es decir, que tanto aquí como en el uso industrial, en aquellos apartados del uso industrial que están simultáneamente con otros usos que son de aplicación, el documento básico de seguridad contra incendios, pues igualmente han sido o han sufrido ciertas modificaciones, como ya lo hemos comentado en la parte de auditorías y de inspecciones igualmente. Bien, y ahora solo nos queda, ya que hemos hecho estos comentarios, hablar acerca del plan de autoprotección, pero de la parte de planos. Dentro del apartado de CAD es importante que sepamos que ya está operativo para las plataformas de AutoCAD 2021. Igualmente, además de la AutoCAD 2021 profesional, está operativo para AutoCAD 2021 LT. Y una de las novedades que hemos ya incorporado es la posibilidad de disponer de esta misma aplicación de CAD operativa para otras plataformas CAD, como BricsCAD, 4MCAD, ZWCAD y GestarCAD. Así pues, tenemos diferentes posibilidades para adaptar la aplicación a alguna de estas plataformas CAD, teniendo en cuenta siempre que no son compatibles entre sí. Debe de adquirir la aplicación CAD para su plataforma CAD. Es decir, hemos de pensar que si se adquiere el software o se actualiza el software para AutoCAD, esto no será luego posteriormente operativo en BricsCAD o en ZWCAD, etc. Bueno, la principal novedad es dentro de planes de seguridad integral. Ya sabíamos antes que teníamos seguridad contra actos antisociales, seguridad a aplicar en actividades y eventos, seguridad a aplicar contra incendios, pero ahora igualmente tenemos la señalización COVID-19 para aplicar en nuestras actividades y eventos que vayamos a planificar. Esto permitirá implementar esta señalización en los planos. Es decir, y tal como estamos viendo aquí, por ejemplo, pues uso de mascarilla, ¿vale? Vamos a verlo, la resolución con la que se ve aquí, evidentemente, y ya lo sabemos si somos usuarios, es para acelerar que se muestre rápidamente en pantalla. Lógicamente, la calidad del símbolo insertado en los planos es muy superior a lo que estamos viendo aquí. Esto es simplemente una visión aproximada para carga rápida. Pues bien, podemos perfectamente utilizar cualquiera de esta simbología a las que ya disponía la aplicación, que era bastante completa, como ya conocemos.